¿Cómo están? Bien. Muy bien. ¿Preguntas antes de iniciar? Ok, vamos a completar hoy, debimos haberlo completado la semana pasada, sin embargo voy a tener que pellizcar unos minutos de esta clase para completar el tema de las generalidades del diseño estructural, específicamente del diseño de hormigón. Recordando que este es un curso profesional de diseño. Entonces, importante, conceptos de estadística y análisis probabilístico, fundamental. Porque los factores de seguridad están basados en la data estadística disponible. Y la data estadística se va refinando conforme vamos avanzando en el desarrollo de las teorías y conforme se va obteniendo cada vez más data. Lo que ustedes ven aquí son dos curvas que relacionan por un lado las resistencias y las cargas. Aquí aparece una curva de distribución normal, ustedes conocen eso de estadística, de manera que aquí tendríamos la curva de distribución normal de la resistencia estructural, por supuesto. Y por otro lado tenemos la curva de distribución normal de las cargas. ¿Qué significa una distribución normal? Una distribución normal, o campana de Gauss, como ustedes lo ven en la literatura estadística, relaciona la frecuencia de ocurrencia de un determinado valor y otro el valor correspondiente. En otras palabras, ¿qué tantas veces se repite? ¿Con qué frecuencia se repite ese valor? Entonces hay indicadores estadísticos muy utilizados, muy representativos del comportamiento, como por ejemplo la resistencia promedio o la carga promedio. Entonces, la resistencia promedio y la carga promedio serían los valores más representativos de un análisis estadístico de un fenómeno, en este caso carga y resistencia. La semana pasada hacíamos un ejercicio y veíamos que si nosotros calculáramos la carga viva que hay en este salón, hoy hay menos carga, si hiciéramos el análisis correspondiente, la carga no resultaría igual porque es lunes, primera hora de clase, la gente viene del fin de semana largo, ustedes saben lo que pasa. El comportamiento humano es así y más cuando no hay disciplina. Entonces usted va a ver gente llegando y va a ir incrementándose la carga, ¿okay? Conforme pasan los minutos. Pero la semana pasada nosotros hicimos un análisis estadístico de la carga presente en el momento del análisis y resultó un valor por ahí cercano a los 50 y algo, ¿no? 55, si mal no recuerdo, ¿verdad? Kilos por metro cuadrado. Ese podríamos decir que es la carga promedio de este salón. La carga viva promedio, podríamos decir que es 55. Era la carga que había en ese momento, ¿verdad? Pero si fuéramos a hacer un análisis durante todo el año, imagínense que ya ahora aquí acaba de incrementarse la carga en la carga un poquito más. Pero imagínense que nosotros hiciéramos un análisis día por día, los 365 días del año, calendario, para tener un ciclo completo, ¿no? Empezamos el 1 de enero, terminamos el 31 de diciembre. Y esa es su tesis. Y usted dice, profesor, pero yo voy a pasar un año recabando data. Sí. Bueno, entonces podríamos empezar desde que está en cuarto año, ¿no? Para que le rinda el año lectivo y usted pueda graduarse en el tiempo correspondiente. Entonces, imagínense que nosotros comenzamos el 1 de enero y hacemos un análisis a las 8 de la mañana, a las 12, a las 4 de la tarde, a las 7 de la noche, a las 9 de la noche. Es decir, durante todo el día. Tenemos un equipo de trabajo donde vamos recopilando la data que ingresa al edificio. ¿Cómo haríamos eso? Pues pondríamos una báscula a la entrada del edificio y todo el que llega allí se registra y tenemos a alguien recopilando la data. ¿Eso es posible hacer? Sí, eso es posible hacerlo. Y es la forma como se hacen esos estudios.
Se llaman estudios de aforo. Cuando usted ve en los cursos de transporte, gente que anda por allí con esos cables que colocan en las vías, contando la cantidad de vehículos, están aforando, determinando la cantidad de vehículos que transitan por una zona en un determinado momento, recopilando data, recopilando información. Entonces, imagínense que nosotros tuviéramos un equipo de trabajo o varias tandas de trabajo en donde registramos la carga presente en el edificio a varias horas del día durante los 365 días del año. No importa si cae el martes de carnaval, si cae Viernes Santo, no importa si cae el día del trabajo, no importa. Algo de carga va a haber. Entonces, por supuesto, van a haber valores muy bajos de carga que se repiten pocas veces, ¿cierto? También van a haber valores de carga muy altos que se repiten muy pocas veces. Y van a haber valores más representativos, ¿sí o no? Esa es una distribución normal, una distribución de frecuencias versus el fenómeno que estamos midiendo. Si fuéramos a hacer lo propio también con las resistencias desde el punto de vista estadístico, y eso lo hacemos cuando hacemos análisis patológico de las estructuras, nosotros tendríamos que seleccionar elementos estructurales de columnas, de losas, de vigas, y tomar muestras del concreto de esos elementos. Hay un taladro especial que saca un núcleo de 2 pulgadas, entre 2 y 3 pulgadas de diámetro, y eso se ensaya en el laboratorio y se determina la resistencia. Nos vamos a encontrar también con una distribución normal, pero de resistencia. Entonces van a haber valores de resistencia muy bajos que se repiten pocas veces, valores de resistencia muy altos que se repiten pocas veces, y van a haber valores que son más representativos. Entonces, cuando nosotros superponemos la campana de Gauss de resistencia y la campana de Gauss de cargas, vamos a encontrar una zona en donde las cargas van a ser mayores que las resistencias, tal como se ve aquí. Recuerden que el área en esta campana de Gauss representa probabilidad de ocurrencia. Entonces, esta área sombreada que ahí estamos observando representaría la probabilidad de falla de la estructura. La probabilidad de falla de una estructura. Y se admite, y esto es un criterio bastante frecuente en los códigos de diseño, se admite como probabilidad de falla útil o para propósitos de diseño un valor que no exceda el 3%. Un valor que no exceda el 3%. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted construyera 100 edificios exactamente iguales, exactamente en el mismo sitio, cosa que es imposible, pero que pudiera hacer, 3 de esos 100 podrían tener problemas de falla. Solamente 3 de esos 100, o sea, el resto de 97 estaría bien. ¿Okay? Estaría bien. Ahora, aquí hay varios escenarios que se pueden presentar, desde luego. Voy a utilizar aquí la pizarra. Imaginemos que nosotros tenemos varios posibles escenarios. Pensemos en una situación como esta. Quizás usted está pensando en una situación en donde quizás para usted la probabilidad de 3%, probabilidad de falla de 3%, usted podría considerarla como inaceptable. Podríamos tener una situación como esta, ¿no? La curva de carga y la curva de resistencia. ¿Cuál es la probabilidad de falla aquí? En este caso, ¿qué probabilidad de falla tendríamos en esta situación? Pues lógicamente aquí la probabilidad de falla es 0. Esa estructura no va a fallar. Usted ha diseñado una estructura tan resistente en donde no hay traslape entre la curva de resistencia y la curva de carga. Aquí la probabilidad de falla es 0. Entonces, esta situación produciría un diseño innecesariamente seguro. Sería un diseño innecesariamente seguro
y por lo tanto antieconómico. Usted aquí ha diseñado un búnker, algo que no va a fallar. Es extremadamente seguro, y yo le añadiría innecesariamente seguro, lo cual produce como consecuencia que el diseño sea antieconómico. Veamos otro escenario. Podríamos tener otra situación en donde nuestras curvas de carga y resistencia tienen un traslape de esta naturaleza. ¿Qué notamos aquí ahora? La probabilidad de falla en esta situación ahora es enorme. De hecho, aquí automáticamente podríamos concluir que esta probabilidad de falla es mucho mayor que el 3% admitido. Conclusión, este diseño es peligrosamente inseguro. Pero si usted se lo presenta a un inversionista, cuando hacen el análisis de costo, va a resultar que este diseño es atractivamente económico. Ahora, lo de económico, vamos a ponerlo entre signos de interrogación, porque va a resultar económico en cuanto a la inversión inicial. Sin embargo, cuando eso colapse y falle, se va a convertir en extremadamente antieconómico, ¿sí o no? Entonces, desde el punto de vista de la inversión inicial, puede que sea muy atractivo. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de un diseño como esto pueden resultar no solamente inseguros, sino también antieconómicos. Entonces, ninguno de estos dos extremos son adecuados. Ninguno de estos dos extremos son adecuados. Porque, por un lado, tenemos un diseño demasiado resistente, innecesariamente seguro, obviamente antieconómico. El costo de inversión inicial de esto es no factible. Nadie va a querer construir una cosa como esta, aunque usted pueda indicar que, bueno, sí, es apropiado, pero tiene que tomar en cuenta que debe haber un balance. Por otro lado, irnos al otro extremo resulta en un diseño muy peligroso. ¿Qué sucedería en este escenario? Un escenario extremo ahora, donde las curvas de carga y resistencia se traslapan al 100%. Es imposible de lograr en la práctica, pero imagínense que se pudiera. Aquí, desde luego, vamos a tener un diseño con una probabilidad de falla del 100%. Es decir, usted está diseñando algo que va a fallar. Usted tiene la certeza de que eso va a ocurrir y hasta se lo puede decir al dueño: esto va a fallar. Esto va a fallar. Esta probabilidad de falla es del 100%. Nosotros no diseñamos para eso. En realidad, si somos estrictos en nuestro análisis, ninguno de estos escenarios es apropiado. No podemos diseñar estructuras que sean extremadamente seguras porque van a resultar antieconómicas. Nadie va a pagar por esa construcción. Tampoco podemos irnos al extremo de diseñar algo que sea potencialmente inseguro, aunque resulte económico. Y desde luego,
el peor de los criterios sería este. Porque ahí estaríamos diseñando para que la estructura, para que la estructura falle de todas maneras, ¿no? Quería borrar eso, pero lo voy a dejar aquí. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros en nuestro análisis? En nuestro análisis de capacidad de carga que estuvimos determinando la clase anterior, teníamos lo siguiente. Vamos a ver. Hicimos un cálculo en donde determinamos la carga con bastante precisión, porque lo hicimos con los números que ustedes me dictaron, a no ser que me hayan mentido ese día, pero yo más o menos iba viendo que sí, lo que iban diciendo tenía lógica. Podríamos considerar que los 55 kilos por metro cuadrado que calculamos la semana pasada son el valor promedio de carga, y esta fuera una curva de carga. ¿Podríamos considerar eso como promedio? No, ¿verdad? Esos 55 estarían a la izquierda o a la derecha de ese promedio. ¿Ustedes qué piensan? Para propósitos de diseño. Para propósitos de diseño. ¿Cuánto a partir de un solo dato? Fíjense, cuando no hay datos, el dato que hay es el dato, el único dato disponible. Si 55 fue el valor que nosotros calculamos, ¿usted en cuánto estimaría que anda el promedio de carga que recibe este salón anualmente? Si hiciéramos el análisis que hicimos ese día, pero mañana, tarde y noche, 3 veces al día durante 365, tendríamos más de 1000 datos, ¿no? Yo les aseguro que si hiciéramos este plot de frecuencia versus carga, resultaría eso que está ahí. ¿Sí? Aquí estaría el análisis por acá, estarían los análisis de muy poca carga, pero sería como a las 3 de la mañana un viernes santo. Solamente el seguridad andará por allí, ¿no? Y ese sería el único dato registrado. Y por acá tendríamos, bueno, un salón repleto de gente, porque bueno, el profesor ponía de arriba abajo y deja que la gente llegue tarde, no le interesa, y pone los exámenes facilitos, y a la gente le gusta eso, y ese salón tiene 45 estudiantes y todos son overweight. Eso puede pasar, ¿no? Ahora, es bastante remoto, ¿no? ¿Sí? Bastante remoto. Ese dato estaría aquí. Bueno, ¿su promedio dónde estaría? Si a la siguiente clase viene un profesor con los que dan hidráulica o fluido, ya el dato comienza a moverse, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde estaría el 55? Por supuesto va a ser el valor que nosotros calculamos, quizás podría estar más a la derecha del promedio, ¿verdad? Porque ese día nosotros vimos que había casi 40 estudiantes aquí, ¿cierto? Casi 40 estudiantes, así que el valor que nosotros calculamos podría estar, vamos a suponer que quizás esté por acá, ¿no? ¿Ok? Y ese es un punto realmente. Aquí podríamos tener los 55 kilos por metro cuadrado que calculamos ese día. Más o menos, esto recuerda que es un estima. Nosotros no diseñamos contra ese valor, el promedio puede estar a la izquierda de ese valor, quizás el promedio ande por ahí por 40 o 30, quién sabe. ¿Quién sabe? Ahora, nosotros no diseñamos para ese valor, sino que lo diseñamos por acá con un valor de 200 kilos por metro cuadrado. Esta es nuestra carga de diseño para este tipo de uso, un uso escolar, un uso de salón de clases. Buscando minimizar la probabilidad de falla, justamente. Aquí tendríamos el valor promedio que no sabemos, no hemos hecho nunca ese análisis, no sabemos cuánto es, pero suponemos que debe estar a la izquierda del valor que calculamos esa vez. Tampoco podemos considerar esos 55 como representativos, lo más probable es que sea menos. Ahora, aquí pueden suceder muchas cosas. Vamos a ver desde el punto de vista de la distribución estadística los escenarios que se pueden dar. Fíjense, yo puedo tener fenómenos que tengan el mismo valor promedio, hablando en términos de carga, ¿no? Yo puedo tener
fenómenos que tengan el mismo valor promedio, pero una distribución diferente. Yo puedo tener varios escenarios. Yo puedo tener un escenario donde este sea la curva de Gauss, ¿cierto? Eso puede suceder. Yo puedo tener fenómenos donde hay muy poca dispersión en los valores estadísticos. Como un examen en el que todo el mundo salió con la misma nota, ¿no? No sé si es, no le quiero poner números, no. Okay. Pero todo el mundo puede estar cerca del mismo valor y uno reparte y dice, bueno, aquí estuvo todo el mundo salió entre 40 y 50. Y es una distribución bastante estrecha, ¿no? El promedio es 45. Pero podríamos tener el mismo valor promedio con una distribución como esta. ¿Sí o no? Es el mismo valor promedio. Este es otro examen. Vamos a hacer otro examen. Volvieron a sacar 45 en promedio. Pero ahora tengo estudiantes que ganaron 90 y pico y tengo estudiantes que ganaron 18. Bueno, eso puede pasar, ¿no? Y el promedio sigue siendo el mismo. Y estoy utilizando un fenómeno que es muy bien conocido por ustedes, que es calificación. Usted conoce de calificaciones desde que llegó aquí, ¿no? ¿Okay? Ahora bien, por eso es que en el análisis estadístico, trabajar con el valor promedio o la mediana o la moda o el indicador estadístico que usted esté seleccionando según el análisis probabilístico, utilizar un solo valor representativo no es suficiente. También es importante ver la dispersión de esos datos. Es importantísimo ver la dispersión de los datos porque aquí tengo dos fenómenos estadísticos completamente distintos con el mismo valor promedio. Entonces hay que tener cuidado al momento de un análisis estadístico, un análisis probabilístico, sobre todo los que deseen hacer investigación de tesis, porque los valores podrían resultar engañosos si usted solamente toma promedios. Por eso es que cuando yo mencionaba que los factores de seguridad están calibrados en función de la data, nos referimos a la data histórica existente desde los años en que esto se analiza. El análisis de las probabilidades de carga es algo que se viene haciendo desde la década de 1920 por ahí, hacia acá. Entonces cada vez hay más data, hay más información y cada vez estos valores son más precisos, entre comillas, ¿no? Entonces, imaginemos ahora, hemos hablado de las cargas, hablemos un poco de la resistencia. Por ejemplo, resistencia del concreto. Usted trabaja en una concretera. Vamos a suponer que nos interesa la resistencia del concreto. Y si hay una industria donde el análisis estadístico se utiliza de manera rigurosa, es en la producción de concreto. Resistencia del concreto a los 28 días, que es el valor que utilizamos como referencia, concreto a los 28 días. El valor que utilizamos de referencia para propósitos de diseño, lo que conocemos como el F'. Y en las plantas concreteras hay análisis estadístico mañana, tarde y noche mientras se está haciendo la producción del concreto de todas las resistencias. Ahí se produce concretos de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, lo que el cliente pida. Pero vamos a suponer que nos interesa el concreto que más se produce en Panamá, es el concreto de 4.000 PSI. Vamos a considerar ese valor. 4.000 PSI, 280 kilos por metro cuadrado, kilo por centímetro cuadrado o 28 megapascales. Entonces, el concreto que más se produce en Panamá, porque es el que más demanda tiene. Entonces vamos a suponer que nosotros hacemos un análisis de frecuencia versus la resistencia del concreto. Ese valor de F'. Pregunta: ¿esa distribución también va a ser una campana de Gauss?
va a ser una campana. ¿En dónde tiene que estar el valor de F'C? ¿Debería estar aquí en el promedio? ¿Ese valor de 4000 debería estar aquí? Primera pregunta. Es decir, la concretera debiera apuntarle a producir en promedio una resistencia de 4000 PSI. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Algunos opinan que sí, algunos dicen que no. ¿Ok? ¿4000 PSI le parece adecuado? Si la concretera le apunta a que el valor de el concreto, de resistencia del concreto, sea 4000, la mitad de las veces le va a resultar una producción de menos de 4000 PSI. Y usted va a tener la mitad de las veces los clientes insatisfechos, presentando reclamos. Porque esto se verifica tomando muestras en cilindro que a los 28 días se ensayan. Y si a los 28 días resultó que el concreto que usted despachó el día 19 de agosto produjo un valor de 3.500 y el cliente le pidió 4.000, usted va a tener que hacer una reparación a costo de la concretera. Porque nadie va a ir a demoler todas las columnas que ya se vaciaron con ese concreto. Lo que van a exigir es que la resistencia que haga falta, la concretera entonces la compense reforzando esos elementos. Eso es lo que va a suceder. Y es lo correcto. Porque la construcción nadie la va a detener, eso es pérdida de tiempo. Y usted tiene que hacerlo a costo de la concretera sin atrasar la obra. Entonces, ¿usted cree que la concretera debe arriesgarse a producir 4000 en promedio? No, va a tener que reparar el 50% de las obras en las que despache ese concreto, ¿sí o no? ¿A dónde le apuntaría entonces? A un valor mayor, ¿no? Quizás 4500, quizás 5000. Entonces, en realidad, vamos a quitar todo eso de aquí. El valor que nosotros debiéramos utilizar como referencia debiera estar esquemáticamente, por supuesto, debiera estar como por acá. Aquí va a estar la resistencia objetivo del concreto. Los 4000 PSI deberían estar acá. ¿Para qué? Para que sea mínima la cantidad de veces o la probabilidad de ocurrencia de un valor por debajo de 4000. Por eso, aquí tendríamos entonces el F'C de diseño promedio, que debe andar por el orden de quizás 4500, 4800, a lo mejor 5000. Para que en la inmensa mayoría de los casos realmente se produzca un concreto con resistencia mayor a la especificada. Por eso no se sorprenda si cuando usted llega por primera vez a una obra y lo ponen a cargo del control de calidad del concreto y llevar los registros de los cilindros que se ensayan, no se sorprenda que casi siempre le va a resultar una resistencia mayor que la especificada. Casi siempre. Y la razón es estadística. Y así es como debe de hacerse. Si usted le apunta en su concretera su diseño de mezcla para que el valor promedio sea 4000, usted va a tener el 50% de las veces le va a salir menos de 4000. Y va a tener la mitad de la gente inconforme. Pero usted va a notar en obra de que casi siempre la resistencia especificada va a resultar la resistencia, de las muestras de cilindro va a resultar mayor que la resistencia especificada en los planos. Y usted va a decir, aquí casi siempre esto va, casi siempre se cumple. Y la razón es puramente estadística. En el control de calidad de la planta concretera, ellos conocen sobre esto. Y tienen su procedimiento ya calibrado, diseñado y sus ajustes
dependiendo del agregado. El agregado no siempre viene de la misma fuente, la calidad del mismo no siempre es igual, el mismo cemento puede tener variaciones, así que ellos tienen que hacer ajustes, y por eso es que la distribución siempre resulta una curva normal. Lo importante es que cuando algunos de ustedes que irán a trabajar en la industria tengan presente de que la estadística juega un valor fundamental en lo que nosotros hacemos en análisis y diseño. Entonces, volviendo acá a la presentación, voy a regresar aquí, entonces, simplemente para mostrar un poco la estadística que hay en todo esto. Por supuesto, nosotros vamos a tener, cuando hacemos nuestro análisis de distribución de carga, nuestro análisis de distribución de resistencia, fíjense lo que ocurre. En términos de las cargas, si hacemos una distribución de frecuencia y carga, nos vamos a encontrar con que el valor promedio puede que esté aquí, ¿no? Y a lo mejor el valor de 55 que nosotros calculamos esté a la derecha del promedio. Pero nosotros terminamos diseñando con un valor de carga bastante mayor que el promedio para reducir la probabilidad de que se presente una carga mayor que la de diseño. ¿Okay? Aquí lo que estamos buscando es que la probabilidad de que se llegue a presentar una carga que exceda la de diseño sea baja. Bien. Por otro lado, del lado de las resistencias hacemos lo opuesto. Nosotros podemos tener aquí cuál es la resistencia promedio de todo el concreto que estamos estudiando en este edificio, pero nosotros vamos a considerar para propósitos de análisis una resistencia de diseño inferior a la del promedio, inferior a la del promedio. Esta N quiere decir resistencia nominal. Nominal para propósitos de diseño. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar, y esta es la ecuación básica de diseño con la que vamos a trabajar de ahora en adelante todo el curso. Nuestra ecuación básica de diseño se compone de dos términos. Observe, por un lado tenemos la resistencia de diseño, que ya de por sí es elevada, o es mayor, o bastante mayor que la del promedio, y aún así, no conformes con eso, las amplificamos por un factor de amplificación de carga que aquí aparece como gamma. Del lado izquierdo de la desigualdad tenemos entonces la resistencia. Tenemos la resistencia nominal, que ya de por sí es menor que la resistencia promedio. Y esa resistencia a su vez le aplicamos un factor de reducción phi. Entonces, el criterio o la filosofía, fíjense los términos que yo empleo, la filosofía de diseño que nosotros empleamos se conoce como el nombre de diseño basado en factores de amplificación y reducción de resistencia. La filosofía de diseño nuestra. La filosofía del diseño. Cuando hablamos de filosofía, aquí no estamos hablando ni de Aristóteles, ni Sócrates, ni Platón, ni Schopenhauer, ni Nietzsche, ni nadie de esa gente. ¿Okay? Nos estamos refiriendo a criterios de diseño. A criterios de diseño. Entonces, la filosofía de diseño empleada hoy en día es la que se conoce como el diseño por factores de carga y amplificación de resistencia. En inglés usted lo va a ver como LRF. La filosofía de diseño que nosotros empleamos es Load and Resistance Factor Design.
Diseño por factores de amplificación de carga y reducción de resistencia. LRFD. Esa es nuestra filosofía de diseño basada en la desigualdad que le acabamos de presentar. Tenemos por un lado nuestras resistencias nominales, que son resistencias ya reducidas, menores que la resistencia promedio, y por otro lado tenemos las cargas de diseño, que son mayores que las cargas promedio. Aún así, a las cargas le aplicamos un factor de amplificación y a las resistencias le aplicamos un factor de reducción. Por lo tanto, nuestra ecuación básica de diseño es la ecuación en donde las cargas de diseño, que ya de por sí son mayores que las promedios, se amplifican, y las resistencias de diseño, que ya de por sí son menores que las promedios, se reducen. Y de esa manera nosotros garantizamos una estructura segura, pero que también esté dentro de los rangos económicos. Por eso, gracias a esta ecuación, es que difícilmente las estructuras colapsan, porque aquí hay un margen de seguridad importante. Ahora bien, esta es la filosofía de diseño actual. La filosofía de diseño actual. Yo no sé si esto evolucione a otra filosofía de diseño en el futuro, pero esta es la filosofía de diseño que hay en la actualidad. En el pasado, la filosofía de diseño era muy distinta a la que utilizamos hoy en día. Hoy en día se utilizan los factores de amplificación de carga y de reducción de resistencia, en los que ambos factores, los factores phi y los factores gamma, están estadísticamente calibrados. Estadísticamente calibrados. Y si están estadísticamente calibrados, están basados en data y en observación histórica. Cuando yo estudié, y ahora van a ver las diferencias, cuando yo estudié, los factores de amplificación de carga eran distintos a los factores de carga que se utilizan hoy en día. Y ahora les voy a explicar un poquito sobre eso. Pero una de las filosofías anteriores o predecesoras de la filosofía de LRFD es la filosofía de esfuerzos permisibles. Que usted la conoce del curso anterior de mecánica de cuerpos deformados. Filosofía de esfuerzos permisibles. Debo añadir que es una filosofía actualmente en desuso. Aunque por ahí los códigos de diseño todavía mantienen unos remanentes de la filosofía de esfuerzos permisibles. Porque cuando pasamos de esfuerzos permisibles al RFD, hubo un cambio de paradigma. Y cuando usted cambia un paradigma, la gente se rehúsa al cambio, ¿sí o no? ¿Verdad? Y vamos a hacer una prueba. Todos crucen los brazos, así como cuando usted cruza los brazos, así cuando está aburrido en una cosa. ¿Cuántos de ustedes les quedó, así como a mí, la mano izquierda? Siempre queda una mano arriba y otra abajo, ¿no? Es normal. Nadie queda así, ¿no? Queda normalmente. Bueno, hay excepciones. ¿Quiénes igual que yo les quedó la mano izquierda arriba? Levanta la mano. ¿Cuándo tiene la mano izquierda arriba? ¿Y a quién le quedó la mano derecha arriba?
Dice que no todo el mundo cruza los brazos así. Ahora imagínense que se descubrió, porque hay gente estudiando de todo, se descubrió en la universidad de siempre sale una universidad, un estudio psicológico en donde la persona que cruza los brazos con la mano derecha ahora que queda arriba, cada día se vuelve más inteligente. Y recomiendan los psicólogos de que ahora en adelante usted cruce los brazos con la mano derecha arriba. Al contrario, como muchos de ustedes dijeron, hágalo, lo que le quedaba antes la izquierda arriba, inviértanlo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Se siente raro, ¿verdad? No natural, ¿no? Usted le va a costar acostumbrarse a eso, ¿no? Y encima se determinó el estudio que el que cruza los brazos con la mano izquierda arriba cada vez se vuelve más bruto. Y usted no quiere eso, ¿no? Usted dice, no, yo no puedo, mejor no cruzo los brazos y la cosa es así, ¿no? O si lo hago, lo voy a hacer como manda el estudio, pues, y quita, ¿no? ¿Verdad? Es más, ustedes de ahora en adelante, ¿verdad? O los odontólogos en una investigación descubrieron quiénes se cepillan los dientes con la mano derecha. El que es diestro con la mano. ¿Y quién con la mano izquierda? Uno que otro, ¿verdad? Sí, siempre. Imagínense que un estudio descubrió que para usted tener más efectividad en el cepillado dental, tiene que hacerlo con la mano contraria con la que usted escribe. Y posiblemente los primeros días usted se rompa la encía, se haga daño, se lastime, porque no está acostumbrado, ¿sí o no? Porque es un cambio de paradigma, la gente se resiste al cambio. Entonces, cuando pasamos de la filosofía de esfuerzos permisibles a la filosofía de LRFD, estábamos haciendo un cambio de paradigma en la filosofía de diseño y hubo resistencia, como naturalmente la hay. Entonces, los códigos han todavía permitido la utilización de esta filosofía, aunque cada vez está en desuso. Y usted la ve por ahí de repente los apéndices de los códigos. Cuando usted ve que en el código algo lo sacan del texto principal y lo ponen en un apéndice, es porque ya le van a dar salida en las próximas versiones, ¿ok? Bien, eso es para que tenga conocimiento de lo que pasa, cómo evolucionan los códigos de diseño. Y dice, oye, pero este capítulo antes era parte del texto del código, ahora lo veo en un apéndice, es porque el código ya está pensando en sacarlo. No lo sacan del viaje porque la gente se resiste al cambio de paradigma. De repente en un par de versiones adicionales usted ve que desapareció el apéndice ese. Y era porque el código se lo venía avisando. Bueno, yo llevo años viendo los esfuerzos permisibles en los apéndices de los códigos y en algún momento ya lo van a sacar de ahí. Otra manera que tiene el código de introducir cosas también es a partir de los apéndices. Conocimiento nuevo, filosofías de diseño nuevo, le quieren dar entrada, usted lo va a ver entonces en el apéndice. Usted dice, oh, aquí metieron una cosa que yo estaba viendo de investigación un par de años atrás, ahora está en el apéndice, ya el código está pensando incorporarlo. Entonces el apéndice sirve para darle salida al texto y también para darle entrada al material nuevo a los códigos. Y hay que prestarle mucha atención, no piense que porque eso está en el apéndice no es importante, al contrario. El código le está dando un mensaje que va a haber un cambio de paradigma hacia criterios nuevos o criterios que van en desuso. La filosofía de esfuerzos permisibles lo que hacía, y lo hicimos cuando veíamos algo de diseño en los cursos de mecánica de cuerpos deformables, es tomar el comportamiento, digamos, de esfuerzo de formación de un material característico, en donde tenemos aquí el esfuerzo máximo, resistente, conocido también como esfuerzo último, ¿no? Una palabrita que vamos a usar bastante aquí, esfuerzo último. Y se le aplicaba un límite superior. Y aquí teníamos entonces los esfuerzos permisibles. Y esta filosofía lo que hacía entonces era que los esfuerzos no podían exceder los esfuerzos permisibles.
y los esfuerzos permisibles se determinaban como el esfuerzo máximo o último entre un factor de seguridad, dependiendo de el tipo de elemento y dependiendo de la incertidumbre, y dependiendo de un montón de cosas. Asimismo se calibraban estos factores de seguridad. Entonces la filosofía fue reemplazada porque aquí se utilizaban esfuerzos debido a cargas de trabajo, por lo que se conoce también como cargas de servicio. Cargas de servicio o cargas de trabajo. Entonces en esto había muy poca estadística, realmente. La filosofía de diseño de esfuerzo permisible es una filosofía racional basada en estadística. Basada en estadística y en el análisis probabilístico de ocurrencia de los fenómenos. Un análisis probabilístico. Por eso yo siempre he pensado que en la ingeniería civil nosotros debiéramos dar más estadística. Debemos dar 2 o 3 cursos de estadística, pero bueno, es un criterio mío personal. Porque nosotros aquí damos un curso de estadística y encima traen a alguien de industrial a que lo dé. Bueno, te pasó por ahí, ¿verdad? Lo ponen a calcular moda mediana. Y ese es el curso de estadística. Pero realmente eso se debe dar, todo el curso de estadística se debe dar como las primeras 2 clases. Ya entonces entrar a ver cosas relacionadas con la calibración de estos factores para que usted sepa realmente en qué se aplica la estadística, que en la ingeniería civil es una de las disciplinas que más emplea la estadística. De hecho, nosotros para compensar eso en los programas de maestría metimos en todos los programas de maestría análisis probabilístico, análisis estadístico, porque sabemos que los egresados de licenciatura van flojos en eso. Entonces, hay que enriquecerle los conocimientos en esa parte. Entonces, esta filosofía cayó en desuso porque no era tan racional, trabajaba con cargas de servicio y no utilizaba mucho análisis probabilístico en la determinación de los factores de seguridad. Y ahí es donde el criterio o la filosofía de diseño evolucionó a la que empleamos hoy en día, en donde el producto de las cargas de diseño por los factores de amplificación se conoce como cargas últimas. Cargas últimas. ¿Qué son las cargas factorizadas? ¿Dónde viene lo racional del proceso? Aquí. Y aquí hay un compendio de los factores de seguridad, de los factores de amplificación de carga, utilizados en el ACI, los factores gamma. Ustedes lo van a ver allí en la norma. Donde aparece D se refiere a carga muerta, de dead, ¿no? Dead load. Carga muerta. La F se refiere a cargas de fluidos. Usted está diseñando, por ejemplo, la piscina que va a estar en la azotea de un edificio, o un tanque de agua que va a estar en la azotea de un edificio. Esa presión de agua es de un fluido y usted tiene que considerarlo allí. Por ejemplo, cambios de temperatura, presiones de tierra, por ahí. Fíjense que estas son cargas en el techo. En el techo podemos tener 3 tipos de carga. Podemos tener carga viva, esto quiere decir en el roof,
en el techo, carga viva del techo. En los lugares donde cae nieve podemos tener nieve, snow, o podemos tener lluvia, ¿no? Aquí nuevamente las cargas que pueden estar en el techo, nuevamente. La W se refiere a viento, wind, viento. Nuevamente esto sería carga viva, life load, ¿verdad? Carga viva. Y por acá le aparece entonces el sismo, ¿no? Carga de sismo. Entonces, como veíamos anteriormente, aquí está la nomenclatura, ¿no? Carga muerta, D, de dead load, carga viva, L, de life load, las cargas ambientales, si es de viento, W, si es de sismo, E, presiones de tierra, H, cambios de temperatura, fluidos, F, etc. Las cargas se obtienen de documentos como el ASCE. De este documento, cargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras, el ASC, es el documento que nosotros utilizamos. De aquí vamos a obtener todas las cargas que nosotros le vamos a aplicar a nuestra estructura. Los factores ya vienen dados en el ACI y aquí les muestro un compendio de ellos. Y este conjunto de ecuaciones que ustedes ven ahí, observen que tiene la primera letra que es U, que se refiere a la carga última, ¿no? Todo este compendio se conocen como combinaciones de carga. Combinaciones de carga. Y para hacer un ejemplo sencillo, imaginemos nuevamente en la pizarra que vamos a diseñar un edificio de dos plantas y un edificio de 2 plantas y 2 planos, sencillito. Este es nuestro edificio que vamos a diseñar. Muy simple, muy simplificado. Entonces, ese edificio lo vamos a diseñar para todas las posibles cargas que le van a llegar. Entonces, tenemos que aplicarle la carga muerta, ¿no? Que va a ser una carga uniformemente distribuida. Y aquí tendríamos el primer escenario de carga muerta. Y ahí nosotros tenemos que hacer un análisis estructural, diagramas de momento importante, todo lo que usted sabe, reacciones, deformaciones, etc. ¿De dónde obtuvimos las cargas? Del documento ASCE. Y ahí están, como carga muerta, los mosaicos, el peso propio, las paredes, el cielo raso, todo lo que usted sabe que va. Le hace ese cálculo, le aplica las cargas a su estructura y hace su análisis estructural como está aprendido en estructura. También tiene que hacer otro análisis estructural para la condición de carga viva. La carga viva de ocupación. Entonces aquí usted le aplica su carga viva. Va a tener carga viva de ocupación y la carga viva en el techo suele ser diferente. Si usted vaya arriba a la azotea, usted va a ver un uso completamente distinto al de los salones de clase, ¿cierto? Un uso completamente distinto. Allá a lo mejor hay unas máquinas de aire acondicionado, qué sé yo. Si está en la azotea de un edificio de apartamentos, a lo mejor allá arriba lo utilizan para salas de fiestas, ¿verdad? En la azotea, todo el mundo le gusta ir allá arriba y le reservan el área social allá arriba. Puede que haya piscina, qué sé yo. La carga viva en el techo suele ser diferente.
Y ese es su análisis de carga viva. Y esas son las cargas de gravedad. Pero también tiene que hacer un análisis estructural de cargas laterales. Entonces puede tener su análisis de carga de viento, donde quizás tenga una presión de viento aquí y una succión de viento del otro lado, que le aplica presión y succión a su edificio. Entonces aquí tiene su análisis de carga de viento. Y como eventualmente puede venir un sismo, también tendría que hacer un análisis estructural para la carga de sismo. Tiene su carga lateral de sismo. De color. Entonces, ¿cuántos casos de carga tenemos aquí ahora mismo? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahora, este puede tener 1 y 2. Podríamos tener un viento que viene de izquierda a derecha y otro que viene de derecha a izquierda, ¿sí o no? Igual aquí. Entonces, esto puede tener varios casos, esto puede tener varios casos también. Es más, la carga viva también puede tener varios casos, porque si usted va al salón de al lado que no tiene clases ahora mismo, usted va a ver que allí no hay ocupación ahora mismo, ¿no? Entonces usted puede tener carga de un lado y no carga en el otro. Entonces se aconseja que la carga viva usted la alterne, porque eso puede pasar. ¿Okay? Eso puede pasar. De hecho, en Estados Unidos una vez colapsó un edificio con la mitad, en la inauguración con la mitad de la carga viva. La mitad. Si lo hubieran aplicado el 100% de la carga viva no pasa nada. Pero lo aplicaron a la mitad y lo hicieron fallar. Suena raro, ¿no? Pero pasa. Pasa. Después les explico eso. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a suponer que nos interesa diseñar, bueno, nos interesa diseñar todo, pero vamos a empezar quizás por esta viga. ¿Y cómo sería el diagrama de momento para esta viga? Pues, para esa viga que tiene apoyo que resiste el momento, vamos a tener un diagrama de momento que va a ser así, ¿sí o no? ¿Verdad? Este sería el diagrama de momento de carga muerta, ¿cierto? Algo similar vamos a tener aquí, ¿no? De carga viva. ¿Cómo sería el diagrama de momento en esa vía? Ahí comienzan las cosas, ¿no? Aquí claramente se van a producir unos momentos. Si usted deforma esto, la estructura usted sabe cómo va a responder, ¿verdad? Lateralmente esto va a ser una cosa así, ¿no? ¿Cierto? ¿Cómo sería el diagrama de momento? Que usted acaba de verla deformada, y aquí hace momentos así, así, ¿sí o no? ¿Cómo es el diagrama de momento? Muy sencillo, ¿no? Lo que les indicaba yo siempre. Cómo se deforma su estructura y así mismo resultan los valores. Aquí tendría el diagrama de momento de carga de viento. ¿Sí o no? Algo similar va a suceder acá con el sismo. Tengo mi diagrama de momento del sismo. Ahora, tengo que tener en cuenta que si el viento sopra para el otro lado, el diagrama va a ser reversible, y si el sismo actúa en la otra dirección, esto va a ser reversible. Y usted pensaba que con hacer un análisis estructural en un edificio usted sacaba el diseño. Hay que hacer muchos análisis estructurales. Y si el dueño del edificio en el proceso de análisis le dice a usted, oiga, yo quiero que este claro ahora sea más largo, porque ahí en esa zona vamos a hacer un uso diferente, ya el análisis estructural que usted tenía no sirve. La otra vez estábamos hablando del diseño de Alta Plaza. Bueno, el diseño más complejo que yo he hecho.
Adivine cuántos análisis estructurales tuvimos que hacer de ese edificio. ¿Cuántos análisis estructurales? 80, dice ya. 80. No fueron tantos. No hubiera renunciado. Pero cuando usted ya lleva 10 análisis estructurales del mismo edificio, ya usted se va cansando, ¿sí? ¿Verdad? Y cámbiale esto y vuelve y esto y vuelve. Y de por sí los básicos que tengo que hacer para cumplir con el código. ¿Sí? En ese edificio tuvimos que hacer más de 50 análisis estructurales en 3 meses. No se preocupe, usted va a hacer uno, ¿ok? Uno en todo un semestre. Bien. Pero en la vida real no sucede así. Yo nunca he hecho un diseño con que el primer diseño sale y ese, no, nunca. Siempre es un proceso iterativo. Siempre es un proceso iterativo. Y usted tiene que estar mentalmente preparado para eso. ¿Okay? Mentalmente preparado para eso. Usted no se enoje, no diga hasta cuándo, ya me cansé, no diga nada de eso. Porque es su cliente. Es su cliente. Cóbrelo bien desde el principio. Eso sí se lo recomiendo. Porque usted lo van a poner a hacer muchísimos análisis estructurales. Muchísimos. Usted piensa que 10, 15 son muchos. Acostúmbrese desde ahora. Por eso les digo, resuelvan los 200 problemas que aparecen en cada capítulo. Porque eso es un entrenamiento para lo que usted va a ver en la vida real. No piense que lo que escriben en una tortura panameña es la vida real. Esa gente no sabe de eso. Esa gente sabe de escribir idioteces en redes sociales. Pero en la vida real usted sí tiene que estar preparado para resolver muchísimas cosas y muchísimas veces. Porque así es como es. Así es como es. Entonces, después que tenemos todos estos análisis estructurales, yo tengo que, el siguiente paso, combinarlos. Aquí es donde entran entonces las combinaciones de carga. Combinaciones de carga. Para producir, en este caso, los momentos últimos, que serían los momentos de diseño. Entonces, si yo tomo un diagrama de cuerpo libre de la viga, la primera viga que estábamos haciendo, yo tengo una combinación de carga que dice que debo tomar mi análisis estructural de carga muerta, fíjense en esto, de carga muerta. Si no tengo fluidos, no hay fluidos, pues. Si no existe un parámetro, no existe. Tengo que tomar mi análisis de carga muerta y multiplicarlo por ¿cuánto dice ahí? Por 1.4. Y eso va a producir, a ver si puedo tener las dos pantallas. Sí, ahí está. Y eso va a producir un diagrama de momento que quizás sea así. Esta sería la primera combinación de cargas. Vamos a ponerle aquí número 1. Tengo otra combinación que dice que debo tomar, si no tengo fluido, no tengo temperatura, no tengo presión de tierra, tengo carga de... Dice que debo tomar 1.2 veces la carga muerta y combinarla con 1.6 la carga viva. Tengo que agarrar el diagrama de carga muerta, multiplicarlo por 1.2, el de carga viva multiplicado por 1.6 y sumarlos. ¿Sí? Tal como dice esta ecuación, ¿no? Vamos a ampliar esto un poquito más. Tengo que tomar mi diagrama de muerta, multiplicarlo por 1.2, el de viva 1.6. Si tengo en el techo, el de techo por 0.5. Y sumarlos. Como lo dice, ahora esto es una suma vectorial. Estos son vectores, porque las cargas son vectores. Las cargas son vectores. Entonces esa segunda combinación de carga quizás me produce un diagrama que puede ser un poquito mayor que de repente una cosa casi así. Ahí tengo una segunda combinación de carga. Y así me voy, si ustedes observan, por aquí tengo unas combinaciones que tienen carga muerta con carga viva en el techo, con carga viva, con carga de viento. Tengo otras que tienen carga muerta con viento, con viva, con carga en el techo. Y acá tienen las de sismo, 1.2 la muerta, una vez la del sismo, la carga viva,
0.9 la de la muerta, más 1.6 la del viento, 1.6 presión de tierra, etc. Entonces aquí hay 7 combinaciones de carga nada más, pueden haber muchas otras. Y de aquí pueden resultar varias, porque el sismo puede venir hacia la izquierda o hacia la derecha. El viento puede venir hacia la izquierda o hacia la derecha, así que yo puedo tener 9.6A, 9.6B, etc. O sea que es normal tener en un edificio tridimensional más de 30 combinaciones de carga, creo. Es normal. Es normal. Yo he tenido que hacer diseños a veces con 40 combinaciones de carga diferentes. Es normal que eso suceda. Y si usted pensaba que con un análisis estructural usted diseñaba un edificio, vaya cambiando ese paradigma también, porque va a tener que hacer mucho. Lo que sí que tiene que tener es unas buenas computadoras y buenos discos duros, porque esto demanda bastante memoria. Entonces, ¿qué va resultando? Algunas combinaciones, si ustedes ven, yo tengo diagramas, observen, tengo diagramas que tienen momentos positivos y momentos negativos, ¿sí o no? Entonces, es posible que tengan algunas combinaciones que hagan esto, ¿no? Otras que hagan esto. Y así, vamos a tener muchas otras, ¿no? Algunas de repente harán algo así, otras harán algo así, etc. Yo puedo tener todas las combinaciones de carga. Al final, cuando yo termino de hacer mis combinaciones de carga de mi análisis estructural, debo tomar el contorno de los máximos, tanto positivos como negativos, sin importar la combinación, y eso produce, este contorno produce una envolvente de diseño, que es otro término que vamos a estar utilizando bastante. La envolvente de diseño va a tener los momentos últimos máximos, positivos y negativos. Y yo tengo que cumplir con mi ecuación básica de diseño. Y la ecuación básica de diseño me dice que el momento último, o los momentos últimos, producto de las cargas, no deben exceder de los momentos nominales reducidos. Entonces yo debo proveerle una resistencia a toda mi viga tal que mi envolvente de resistencia contenga a la envolvente de diseño, es decir, gráficamente que se cumpla con él. Esto sería la resistencia nominal positiva, esto sería la resistencia negativa. Y mi resistencia en todos los puntos encierra o contiene a la envolvente. Físicamente, ¿cómo se vería esa viga? Yo voy a tener un elemento que viene entre columnas, ¿no? Entonces, a ese elemento yo le voy a colocar acero de refuerzo. Voy a tener un acero de refuerzo superior, un acero de refuerzo inferior, que van a proveer resistencia, y en los puntos de mayores demanda, tanto positivas como negativas, que ocurren en los extremos y en el centro, quizás ahí yo necesite colocar más barras, quizás necesite colocar más barras aquí arriba, más barras aquí arriba, más barras aquí abajo, adicionales. Porque estos momentos, ¿qué tipo de curvatura producen? Curvatura de este tipo, ¿no? Y estos producen curvatura de este otro, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Dónde está la tensión aquí? Abajo. Por eso yo necesito más barras en la zona central, abajo, ¿sí o no? Porque ahí es donde más flexión yo tengo positiva, ¿verdad? Aquí, ¿qué tipo de curvatura se produce? Contraria, ¿no? ¿Dónde está la tensión en los extremos? Arriba.
y ahí es donde yo voy a necesitar quizás colocar más barras en la parte de arriba. Entonces ahí esquemáticamente ya yo tengo un diseño. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante es aplicar esto para el diseño de elementos estructurales. Pregunta de esto. Recuerda que es un curso profesional, aquí te va a salir profesional de diseño. Con primeros pasitos, ¿no? No piense que esto muere aquí. Esto es el inicio de todo lo que usted va a aplicar en su vida profesional. Cuando yo les mencionaba hace un rato que las filosofías de diseño han ido cambiando, cuando yo estudié esto por primera vez, allá en otra década, estos factores eran completamente distintos. Cuando yo era estudiante del profesor Cano, estos factores eran 1.4 carga muerta, 1.7 carga viva. Eran distintos. Hoy en día la filosofía ha evolucionado y ha permitido reducir los factores de 1.4, lo bajaron a 1.2, 1.7, 1.6. ¿Por qué? Porque hay más data. Hay más data, y si hay más data podemos refinar los diseños. Observe cosas interesantes. Por eso es que la filosofía, esta es una filosofía racional. ¿Racional qué quiere decir? Que obedece a la lógica. ¿Dónde hay más incertidumbre? ¿En el cálculo de la carga muerta o en el cálculo de la carga viva? Obviamente en el cálculo de la carga viva hay más incertidumbre. Si hay más incertidumbre en la carga viva, en la estimación de la carga viva, por lo tanto es lógico que el factor de amplificación de carga viva sea mayor que el de la carga muerta. ¿Se entiende, no? Si yo puedo estimar con mayor precisión la carga muerta, yo no necesito amplificarla tanto. Y la carga muerta por naturaleza es más fácil de determinar que la carga viva. Hay más dispersión en los valores de carga viva, por lo tanto los valores de carga viva tienen más un factor de amplificación mayor. Dígame. La carga de presión del suelo entonces también cuenta con mucha incertidumbre o está amplificada a 1.6 o... Se amplifica también con 1.6 porque el suelo es una de las cosas más impredecibles que hay. Entonces, fíjense aquí, no siempre los factores de amplificación de carga amplifican. Así les llamamos, pero fíjense que aquí hay un 0.5. Ahora te dirá, el código está equivocado ahí porque debe ser mayor que 1, si no entonces estamos reduciendo. No. Recuerde que esto es un análisis probabilístico. Aquí hay un análisis de estadística, probabilidad de ocurrencia de fenómenos. Ya vimos las magnitudes de las cargas. Y las cargas de diseño son cargas mayores que las cargas de uso. Y lo comprobamos. No necesito comprobarlo de nuevo, ya lo comprobamos una vez. Probabilidad de ocurrencia. Es muy poco probable que cuando se encuentre en el evento que suceda, el 100% de la carga viva, el 100% de la carga muerta, ocurra con el 100% de la carga viva en el techo. Eso es muy poco probable, ¿verdad? ¿Sí o no? Que usted tenga su valor de carga viva de diseño, los 200 kilos por metro cuadrado que ya vimos que es una presa, y que eso coincida justamente en el mismo instante con el 100% de la carga viva en el techo, que en ese momento que tiene lleno el edificio, allá arriba estén haciendo la fiesta. Eso es muy poco probable que ocurra, ¿sí o no? Entonces, por eso, el código consciente de eso, dice, bueno, yo voy a utilizar mis factores 1.2 carga muerta, 1.6 carga viva, y voy a considerar que solamente está el 50% de la carga presente en el techo. Racional, ¿no? Racional. Fíjense también, esta combinación no tiene carga viva, solamente tiene la carga muerta. Esta combinación es muy útil durante el periodo de construcción del edificio, donde usted todavía no tiene aplicada la carga de ocupación, nadie se ha mudado al edificio, el edificio está en construcción.
¿Ok? Entonces, durante la etapa constructiva es muy importante que esta combinación se evalúe, porque aquí no tengo carga viva, solamente tengo la carga muerta amplificada por 1,40. Es un análisis que tenemos que hacer también de las combinaciones. Fíjense esta otra combinación. Cuando dice aquí que utilice carga viva en el techo, o carga de nieve, o carga de lluvia, es el peor de las tres. La carga máxima en el viento puede venir de la ocupación, pero la carga viva la carga en el techo, perdón, la carga de gravedad en el techo puede venir de la carga viva del techo, de la carga de nieve donde cae nieve, aquí no, pero aquí sí cae lluvia. Si no tiene buenos drenajes en su techo, ¿cuánto pesa el agua? ¿Cuánto es la densidad del agua? 1000 kilos por metro cúbico. Y eso es bastante. La densidad del agua y la densidad del papel son similares. La densidad del papel es un poquito menor que la del agua, por eso el papel flota en el agua. Ahora, hay papeles especiales que tienen una densidad mayor que la del agua, pero es otra cosa. Pero la carga de agua emposada en el techo, producto de malos drenajes o drenajes obstruidos, o eso se llenó de hoja y nadie se acordó de que había que darle mantenimiento a los drenajes, como suceden aquí, colapsan canales, colapsan techos. Ahí estoy viendo un caso de una galera donde ha colapsado parcialmente el techo, porque cuando fuimos a ver, la canal llena de hoja. Y bueno, la gente que le da mantenimiento a esto donde está. Entonces, la carga de la película de agua que recibió el techo allá arriba fue inusual y lo hizo colapsar. Si hubieran limpiado los drenajes, no hubiera pasado. Entonces, la mayor de estas tres es la que usted considera en el techo. Fíjense que no se consideran juntas. Usted no considera juntas la carga de lluvia con la carga viva en el techo. Eso no va a ocurrir simultáneamente. Donde cae nieve, usted no va a tener el techo saturado de nieve y al mismo tiempo la carga viva en el techo. Eso no va a ocurrir. Se utiliza uno de los tres, el más adverso. Aquí también, efecto racional. 1.2 carga muerta, una vez la carga viva, y el 80% de la carga de viento. Porque es poco probable que el viento actúe al 100% con la carga viva al 100%. Eso es poco probable, racional. Aquí hay otra combinación que tiene, fíjense aquí ahora sí, 1.2 carga muerta, 1.6 la carga de viento, pero una vez nada más la carga viva, y el 50% de la carga en el techo. En los casos que tenemos sismo, 1.2 carga muerta, una vez la carga de sismo, una vez la carga viva, y el 20% de la carga de nieve. ¿Por qué? Porque es poco probable que el sismo de diseño ocurra con la mayor concentración de nieve allá arriba. Eso es muy poco probable. El código permite inclusive reducir, el código, si usted lee, esta combinación, el código permite reducirla al 50%. Y eso yo siempre lo hago. Eso yo siempre lo hago. Porque es muy poco probable que el sismo de diseño que nosotros utilizamos, que es el sismo que se repite cada 475 años, ocurra simultáneamente con el 100% de la ocupación del edificio. ¿Sí o no? Que justamente cuando vino el sismo de cada 500 años, el edificio estaba 100% ocupado. Tiene que estar muy salado, ¿no? ¿Verdad? 50%. Es lo racional. Y aquí hay dos combinaciones interesantes. Fíjense estas dos combinaciones que tienen 0.9 carga muerta. No tienen carga viva y tienen acá carga de viento, carga de sismo. Note lo siguiente, en ninguna combinación usted va a ver sismo y viento juntos. ¿Ya se dio cuenta, no? En ninguna combinación usted va a ver la E y la W juntas en la misma ecuación. Nunca, nunca, nunca. Profesor, entonces no puede venir el sismo de diseño con el viento de diseño al mismo tiempo. ¿Realmente cree que eso puede pasar? Puede pasar, profesor. Usted dice, y usted se pone así, ¿no? Usted mismo no dijo que nunca nadie ha visto ni el peor sismo ni la peor inundación. Y cuando hay inundación hay tormenta y hay viento. O sea, ¿qué? Eso puede pasar, profesor. Pero es muy poco probable. Tenía que ser el Armagedón, ¿no? Eso ya es el final de los tiempos. ¿Ah?
Es muy poco probable que eso suceda. Ahora, usted puede diseñar su edificio y ¿qué va a suceder si usted lo hace? Va a terminar con un bosque. ¿Ok? Y el dueño le va a decir a usted de dónde sacó esto. Yo nunca había visto un diseño así. No, eso por si acaso el viento y el sismo le actúan al mismo tiempo. ¿Sí o no? Puede pasar. Yo no digo que no puede pasar, pero es muy poco probable que ocurra. Por eso no ve ni el viento ni el sismo de diseño juntos. Ya lo veré, los primeros diseños de ustedes. Pero fíjense que aquí hay algo interesante. 0.9. 90% de la carga muerta con el viento y el sismo de diseño. ¿Qué nos está queriendo? Y sin carga viva. ¿Qué quiere el código que nosotros hagamos con eso? ¿Por qué estamos reduciendo la carga muerta y no estamos considerando la carga viva? Pareciera contrario a la lógica, ¿no? Estoy utilizando menos carga muerta. Estoy utilizando, sí, la carga de viento y la carga de sismo con sus factores correspondientes, sin carga viva. ¿Por qué? Ese efecto va a magnificar otro efecto. Y aquí se lo puse como ilustración. Imagine el edificio como una viga en canto libre, porque en cierta forma lo es. Creo que mejor lo dibujo en una pizarra para que se entienda. Imagínense el edificio, sobre todo edificios altos y esbeltos. Ante cargas laterales, de viento o de sismo. Vamos a suponer que tenemos una presión lateral de viento, ¿no? Una cosa que haga así, exagerando, ¿no? Para que se entienda. Tengo carga de viento de este lado. Desde luego también tengo mis cargas de gravedad, no nos llamemos a engaño, no es que cuando viene el viento la carga de gravedad se quita del edificio, no, ella está ahí presente, ¿no? Yo tengo mi carga muerta, ¿no? Carga viva, en esa combinación el código dice no considere. No considere carga viva, solamente considere carga muerta. Carga muerta y carga viva. Si hacemos el análisis, como siempre, nosotros hacemos los análisis separados. Hacemos nuestro análisis de carga muerta, hacemos nuestro análisis de carga viva. Hacemos nuestro análisis de carga viva, hacemos nuestro análisis de carga de sismo. Producto de la carga muerta, que es una carga en favor de la gravedad, aquí yo voy a tener reacciones, ¿cierto? Voy a considerar solamente la carga axial. Esto es producto de la carga muerta, ¿verdad? Esta presión de viento, ¿qué va a tratar de hacer con el edificio? Imagínense el edificio como una viga en canto libre, vertical. ¿Okay? Esa presión va a hacer que esta viga vertical se deforme y acá abajo va a aparecer un par restaurador, ¿cierto? ¿Verdad? Y toda esta zona de aquí va a estar sometida a tensión o a compresión. Producto del viento. Por supuesto. Todo esto va a producir compresión. Todas estas columnas van a estar con compresión, es decir, que aquí el efecto de la carga muerta y el efecto del viento se van a adicionar, ¿sí o no? Y va a producir el viento entonces más presión en esa reacción. De este otro lado, ¿qué hay? En esta zona va a haber tensión, ¿cierto? Todo esto va a estar sometido a tensión y por lo tanto aquí vamos a tener mi carga muerta produciendo compresión y la carga de viento produciendo tensión. Estos son vectores, señores, y los vectores hay que sumarlos según su sentido. Entonces observe, esta combinación me dice que yo debo tomar 0.9 el valor de la carga muerta y combinarlo con 1.6 la carga de viento.
¿Eso qué va a hacer? Al yo reducir la carga muerta y al no considerar la carga viva, estamos magnificando esta tensión, ¿sí o no? Esto amplifica posibles tensiones. Posibles tensiones. Eso es lo que hace esta combinación. Amplificar posibles tensiones. Tanto en columnas como en shear walls, no lo vamos a aprender en este curso, sino en estructuras especiales, en quinto año. Shear walls como en fundaciones. El curso de puentes y estructuras especiales, la parte de estructuras especiales es el diseño sísmico de estructura. Súper interesante porque ahí hacemos una introducción a la dinámica estructural de la que yo le hablo. Entonces, este efecto lo que busca es amplificar esas tensiones. ¿Por qué? Porque estamos reduciendo la carga muerta, no estamos considerando la carga viva, es decir, se está reduciendo los efectos que producen compresión y se está amplificando los posibles efectos que producen tensión. Esta combinación muchas veces controla el diseño de la tensión en las fundaciones. Y si el edificio es muy alto, entonces hay que anclar bien esas fundaciones a la roca, porque ahí se puede producir tensiones importantes. En otros lugares ha sucedido que, debido a que esta combinación no se ha considerado adecuadamente, el edificio se ha salido de la base. Y esa combinación hay que tomarla en cuenta porque ese efecto es peligroso. Entonces, hay que tener cuidado porque uno puede pensar que esta combinación no es importante porque no está considerando ni la carga viva y la carga muerta la está más bien reduciendo en un 10%. Pero realmente es una combinación súper importante, sobre todo cuando tenemos estructuras altas y esbeltas. Si usted tiene un edificio bajo, un edificio de pocos niveles, donde quizás la carga lateral no vaya a producir tensiones porque su edificio es bastante alargado, la geometría no lo produce, quizás esta combinación no sea importante. Pero usted que está empezando con esto, mi recomendación es que nunca ignore ninguna de las combinaciones de carga que aquí se presentan y haga su análisis considerando todas las combinaciones tal como aparecen en el código. Aquí está lo mismo que les he mostrado, solamente con carga lateral de sismo, carga muerta, carga de sismo. Y aquí está el efecto, ¿no? Un incremento en la compresión, pero un efecto contrario producto de la tensión que surge de las cargas laterales. Sí. Profesor, consulta por curiosidad. Por lo general, ¿las fundaciones se hacen de manera homogénea o se suele reforzar los lados exteriores más? ¿A qué le llaman homogéneo? Digamos que ¿Del mismo tamaño? con la misma característica de resistencia. Bueno, procura siempre uniformar lo más que se pueda en los diseños, porque eso evita errores constructivos. ¿Sí? Pero si hay situaciones especiales, por ejemplo, que estas fundaciones de los extremos, que es donde se van a producir, aquí va a haber casi siempre compresión, pero aquí puede haber compresión y tensión y viceversa, en una situación como esta. Es posible que estas fundaciones de estos extremos necesiten un diseño especial y hay que ponerse. Si esta no lo requiere, pues la puedo diseñar para lo que le llega. Y la otra consulta es en las cargas combinadas, la F y la F, digamos, la F que es para fluidos no se usa para el techo, ¿no? Se usa para Si tienes carga, cuando se refiere aquí a fluido, significa cargas de piscinas, tanques de agua, ese es un uso que se le da. El otro es carga producto de acumulación de lluvia. F sería como En el caso de que los drenajes dejaron de funcionar y el agua se acumuló allá arriba y está haciendo una presión. Caso típico en Panamá que la gente, la palabra mantenimiento no la entiende. entonces básicamente F sería como una carga de agua que suele estar permanente y
esté permanente. La piscina, cuando la vacía para limpiarla, la carga se va. La va y viene. Es una carga de fluido que va a estar presente en ocasiones y en ocasiones no. ¿Okay? Los factores de reducción también están calibrados en el código y van a depender, fíjense que hay en algunos casos, esos factores van desde 0.65 hasta 0.90. Por lo general, 0.65 se utiliza como factores de reducción en elementos controlados por la compresión. Elementos controlados por la compresión, como las columnas, por ejemplo. Ahí se utilizan factores de reducción más adversos que aquellos donde la tensión es la que controla el diseño. Fíjense que ahí el factor es 0.90. Aquí se reduce solamente en un 10%, acá en un 35%. La tensión puede deberse a la flexión, al momento. El momento produce esfuerzos normales tanto de compresión como de tensión y es por eso que cuando nosotros estamos diseñando una viga en flexión utilizamos 0.90. Cuando hay efectos combinados como el cortante, por ejemplo, el cortante puede producir compresión y tensión, ahí tendríamos una zona de transición en donde los factores de reducción podrían estar más bien por el orden de 0.75, 0.7, dependiendo. Entonces, dependiendo del tipo de esfuerzo, asimismo los factores de reducción pueden estar por el orden entre 0.65 si lo que controla es la compresión o 0.90 si lo que controla es la tensión. Conforme vayamos avanzando en el desarrollo del curso vamos a ir viendo las aplicaciones. Pero hoy quería aprovechar esta sesión para explicar más a profundidad todo lo relacionado con cómo se hace un cálculo de carga en un edificio. Allí vimos los temas relacionados con la estadística, probabilidad de falla, diseños seguros o antieconómicos, dependiendo. Vimos también cómo la dispersión puede afectar significativamente los criterios dependiendo del fenómeno y su comportamiento. Cuando todo el mundo sale bien en un examen, la media y los extremos están parecidos, todo el mundo salió bien, pero tuvimos 95 de promedio, eso significa que hubo poca gente con 90, poca gente la mayoría con 90, uno con 100 inclusive, y el promedio. Pero por lo general la dispersión a veces y eso mismo ocurre con las estructuras. Les explicaba el caso del concreto en su producción y las filosofías de diseño, el RFD que se emplea hoy en día, factores de amplificación de carga, cómo evolucionó de los esfuerzos permisibles y cómo es el proceso de cálculo de carga, análisis estructural de los distintos efectos, carga muerta, carga viva, carga de viento y sismo, y cómo se combinan con las combinaciones de carga del código para producir un envolvente de diseño. Nosotros reforzamos la estructura para que la envolvente de resistencia, que aquí debiera añadirlo, esta línea azul es una envolvente de resistencia, siempre sea mayor y contenga a la envolvente de las cargas últimas amplificadas. Ok. Preguntas anteriores. Dime. Los factores de amplificación como resultativo, menciona que mientras más incertidumbre, el factor es mayor. Exactamente. Mientras más variabilidad haya en la carga, mayor es el factor. Fíjate que por eso es que los de carga muerta 1.2, los de carga viva 1.6. Precisamente eso es lo que iba a preguntar, en la carga muerta, o sea, se multiplica por 1.12, ¿qué variación puede haber en la carga muerta? Precisamente,
dificultad en la estimación de los pesos de los materiales. ¿Ok? Puedes tener, compras una baldosa y tú dices, bueno, esta baldosa tiene, si no conozco la densidad la puedo pesar, mido el área, tengo el peso. Pero eso puede variar, no todas van a ser iguales. Tenemos una losa con un espesor de 20 centímetros, pero si midimos el espesor punto a punto, vamos a ver que en algunos lugares quedó de 21, en otros de 19, en otros quedó de 22. Pues eso es normal en construcción. Ellos ponen unas reglas y tratan de tallar eso bien, pero usted va a ver eso como queda. ¿Okay? Entonces, el topping que hay, porque la superficie, tú haces una losa, la parte inferior de la losa queda parejita porque ahí está la formaleta de fondo, ¿sí o no? ¿Me sigue? La parte superior queda más o menos así, amplificado. Usted lo ve parejo, pero en realidad eso está así. ¿Usted ha visto cómo se instalan los mosaicos? ¿Qué es lo primero que hace el mosaiquero? ¿Qué es lo primero que hace? Además de mojar las baldosas, no me digan eso. Él viene y coloca un topping de nivelación, ¿sí o no? Rico en arena y algo de cemento. Y ese topping de nivelación lo que va a hacer es emparejar la superficie de la losa que se construyó. Y sobre ella entonces viene y pega las baldosas, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Ha visto eso muchas veces, verdad? ¿No ha visto nada? Ya hace como que lo vio, ¿no? Pero así es el proceso. ¿Okay? Si él trata de pegar directamente la baldosa a esta superficie irregular, ¿qué va a suceder? Lo primero que va a suceder es que el capataz lo va a botar. ¿Okay? Porque es lo correcto, ¿no? Está empleando mal el procedimiento. Si él trata de pegar esa baldosa, la baldosa como es completamente plana, y si viene aquí y trata de pegarla, va a hacer contacto en unos puntos y en otros no. ¿Verdad? Entonces fíjate, por más que nosotros podamos estimar el peso de la baldosa, yo no puedo estimar con certeza el peso de ese topping. Porque en algunos lados el topping va a ser de media pulgada, en otros va a ser de 1 pulgada, en otros va a ser un poquito más. ¿Verdad? Y aún así en algunos lados te ve la baldosa bofa. Te toca que no pegó bien. Defectos también constructivos que se producen. Entonces ahí hay una gran fuente de incertidumbre. De ahí el 1.2. ¿Okay? Listo, pues vamos a quedar aquí por hoy. Estoy sobre la hora. Déjenme salvar esto a ver si me acuerdo cómo que es. 3 puntitos, guardar, carpeta. Carpeta aquí. Yo le subo un artículo, PDF. Ahí lo debe estar guardando, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya en la próxima clase sí empezamos a ver columnas.